La cafetería estaba llena de murmullos, el aroma del café recién hecho flotaba por el aire, y las conversaciones iban y venían, como todos los días. Pero ese día algo cambió. La puerta se abrió y un silencio inesperado recorrió el lugar. Un hombre entró, traje impecable, zapatos brillantes, reloj de lujo que reflejaba la luz de las lámparas. Todo su porte gritaba poder, riqueza y control. Nadie necesitaba saber su nombre para sentir la autoridad que emanaba. A su lado caminaba una mujer embarazada, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Su vestido, aunque elegante, no podía ocultar la tensión que sentía. Caminaba despacio, casi con miedo de tocar algo que pudiera romperse. Lucía, la camarera, la vio de inmediato desde la barra. Tenía un instinto que nunca fallaba. Había algo extraño en esa mujer. Algo que gritaba peligro silencioso. El hombre no miró a su esposa. Apenas le permitió tomar asiento. Sus ojos, fríos como el acero, se desviaron hacia otros clientes, hacia la luz que entraba por la ventana, hacia cualquier cosa que no fuera ella. Y allí, en medio del bullicio de la cafetería, Lucía vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un pequeño gesto, casi imperceptible, de la mano del hombre que presionaba el brazo de la mujer bajo la mesa. Fue un instante, pero suficiente para que Lucía sintiera que estaba ocurriendo algo muy, muy malo. Clara, la mujer embarazada, respiraba con dificultad. Intentó disimularlo, pero cada inhalación se volvía más pesada. Sus ojos buscaban ayuda, aunque no podía pedirla en voz alta. Lucía se mordió el labio y trató de no mirar fijamente. Sabía que debía mantenerse profesional, pero algo dentro de ella le decía que esta historia iba a ser diferente. Que ese momento podía cambiar todo. El hombre pidió café para él, sin mirar a nadie más. Habló por teléfono con voz dura y autoritaria, dando órdenes como si el mundo le perteneciera. Y luego, en un susurro que Lucía alcanzó a oír, dijo algo a Clara que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No era un insulto directo, no era una amenaza obvia. Era algo más sutil. Algo que podía romper a alguien por dentro. La mirada de Clara se llenó de lágrimas que no caían, de miedo que no se podía ocultar. Lucía sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal. Algo grande. Algo que nadie más parecía notar. Y en ese instante, supo que la historia de esa mesa no terminaría con un café servido. Supo que estaba a punto de presenciar un secreto que cambiaría vidas. Y entonces, mientras él se recostaba en su silla con arrogancia y Clara cerraba los ojos para no llorar, Lucía se preguntó: ¿qué puede esconder un hombre que lo tiene todo y aún así, descarga su crueldad sobre la mujer que lleva a su hijo? Lucía tenía 28 años y una vida que muchos considerarían ordinaria. Trabajaba en la cafetería de la esquina, sirviendo mesas, preparando cafés y cuidando de su madre enferma en casa. La vida le había enseñado a observar a las personas sin ser vista, a escuchar los silencios y a notar los gestos que decían más que las palabras. Su mundo era pequeño, pero seguro. Hasta esa tarde. El hombre que había entrado se llamaba Esteban Ríos. Era un multimillonario famoso, dueño de empresas, y su nombre aparecía en portadas de revistas y noticieros. Todos lo admiraban o lo temían. La mujer a su lado era Clara, su esposa, que llevaba 7 meses de embarazo. Ella venía de una familia humilde y había dejado todo por él, confiando en que el amor podría protegerla. Pero esa confianza parecía desvanecerse en la cafetería frente a los ojos de Lucía. Desde el momento en que se sentaron, Esteban controlaba cada detalle. Le indicaba a Clara cómo sentarse, cómo hablar, incluso cómo respirar. Sus órdenes eran sutiles pero firmes, y Clara obedecía, con los hombros tensos y los labios apretados. Lucía observaba todo, sintiendo un frío en el pecho cada vez que el hombre levantaba la voz o daba un gesto de desaprobación. Cuando Lucía se acercó para tomar la orden, Clara intentó hablar, pero Esteban la interrumpió con un movimiento de la mano. Ella no va a pedir nada, dijo con voz firme. Solo yo.
Lucía mantuvo la calma, aunque por dentro la rabia crecía. Tomó nota de la orden y se retiró, pero no podía apartar la mirada. Bajo la mesa, vio cómo Esteban presionaba ligeramente el brazo de Clara. No era un golpe, pero era suficiente para transmitir miedo. Clara no se movió. Solo bajó la cabeza y respiró hondo. Los clientes alrededor no parecían notar nada. Miraban su café, sus teléfonos, sus conversaciones. Nadie parecía dispuesto a intervenir. Lucía sintió que si ella no lo hacía, nadie lo haría. Cada gesto, cada suspiro de Clara, cada mirada esquiva de Esteban, era una historia de control y miedo que se desarrollaba ante sus ojos. Lucía se obligó a sonreír mientras servía la mesa, pero en su corazón algo cambió. Algo que le decía que esa historia no terminaría con un simple café servido. Que la vida de Clara, de ese bebé, estaba en juego de formas que ella apenas comenzaba a entender. Mientras regresaba a la barra, Lucía recordó las palabras de su madre. Nunca cierres los ojos ante el sufrimiento de alguien más, aunque parezca pequeño. Porque el silencio puede ser más doloroso que cualquier golpe. Y en ese instante, Lucía supo que no podía guardar silencio. Sabía que algo terrible se escondía detrás de la apariencia perfecta de esa pareja. Y también sabía que, sin quererlo, estaba a punto de involucrarse en una historia mucho más grande que ella, más peligrosa, y más emocionalmente devastadora de lo que jamás había imaginado. Lucía volvió a su puesto tras servir la mesa, pero no podía concentrarse en nada. Cada vez que miraba a Clara, su corazón se encogía. La mujer estaba pálida, como si cargara un peso invisible. Su mano se aferraba al borde de la mesa, temblando ligeramente, mientras sus ojos se movían por la habitación, buscando algo, cualquier cosa que le ofreciera seguridad. Y Esteban estaba ahí, inmóvil, frío, observando con esa mirada que hacía que todo a su alrededor pareciera insignificante. Mientras Lucía preparaba otra ronda de cafés, su mente corría. No puedo quedarme callada, pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si él reacciona mal? Sus pensamientos se mezclaban con la rabia y el miedo. La cafetería estaba llena de clientes que hablaban y reían, pero para Lucía, todo el ruido desaparecía frente a esa mesa. Cada palabra que Esteban pronunciaba, cada gesto de Clara que indicaba sumisión o miedo, le hacía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Decidió acercarse de nuevo, con voz suave. ¿Se siente bien, señora?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia Clara. Clara levantó los ojos apenas, y por un instante, Lucía vio un destello de desesperación. Un suspiro contenido que decía más que cualquier palabra. Antes de que Clara pudiera responder, Esteban se inclinó, bajó la voz, y le dijo algo que hizo que su cuerpo se encogiera. Lucía no escuchó las palabras exactas, pero la tensión en la mesa aumentó. La mujer tragó saliva y bajó la cabeza, como si el mundo le aplastara el pecho. Lucía sintió una mezcla de miedo y coraje. No podía quedarse allí de brazos cruzados. Tomó un vaso de agua y se acercó otra vez. Aquí tiene, para usted. Lo dejó frente a Clara con firmeza, intentando transmitir cuidado y apoyo. El hombre golpeó la mesa con la mano, un golpe seco y firme. Dije que no, exclamó, con la voz resonando en la cafetería. Clara se encogió, y Lucía dio un paso atrás, sorprendida por la brutalidad silenciosa del acto. Los murmullos comenzaron a surgir entre los clientes, pero nadie intervino. Lucía pudo ver cómo la mujer apretaba los labios para no llorar, como su vientre se movía levemente con cada respiración agitada. La tensión era casi insoportable. Mientras Lucía regresaba a la barra, recordó las noches en que cuidaba a su madre. Su madre siempre decía: cuando veas que alguien sufre y todos miran hacia otro lado, no cierres los ojos. Ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Esa frase nunca había tenido tanto sentido como ahora. Lucía sintió que estaba en medio de algo mucho más grande que un simple maltrato. Algo oscuro y profundo que podía destruir a Clara,
o al menos, su espíritu. De repente, Esteban se levantó. Caminó hacia la barra con pasos medidos, su presencia intimidante llenando la habitación. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él la miró, sus ojos buscando provocarla, y la cafetería entera parecía contener la respiración. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con un tono que mezclaba amenaza y arrogancia. Lucía, con el corazón latiendo con fuerza, respondió con la voz más firme que pudo. «Solo quería asegurarme de que ella esté bien». Esteban la miró por unos segundos largos, evaluando su coraje. Luego, se inclinó hacia Clara y susurró algo que hizo que la mujer cerrara los ojos y apretara el borde de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Lucía apenas alcanzó a escuchar la palabra controlar y supo que algo terrible estaba en juego. Clara respiró hondo, y por primera vez desde que había entrado en la cafetería, sus labios temblaron mientras intentaba articular una frase que no salía. Lucía sabía que el silencio de Clara no era falta de palabras, sino miedo. Y en ese momento, decidió que no podía permitir que ese miedo continuara sin que alguien interviniera. La tensión en la cafetería había alcanzado un nivel que podía cortarse con un cuchillo. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que algo se rompiera, de que el secreto oscuro de Esteban se revelara de la peor manera. Lucía sentía que estaba en el borde de un precipicio, y que un solo movimiento podría cambiarlo todo. Esteban volvió a sentarse con una sonrisa fría, como si nada hubiera pasado, pero Lucía notó que sus ojos brillaban con una especie de amenaza contenida. Clara permanecía inmóvil, como atrapada en una tormenta invisible, con las manos sobre el vientre, protegiendo a su hijo aún no nacido. Cada respiración era un pequeño acto de resistencia. Lucía se acercó de nuevo, intentando mantener la calma. Sus ojos buscaron los de Clara, y en ese instante, Clara le lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras. «Necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla». Lucía sintió que un nudo en el pecho le dolía de manera casi física. «Si necesita, si hay algo que pueda hacer», susurró Lucía, «puedo ayudarla». Clara tragó saliva y bajó la cabeza. Durante unos segundos, el silencio reinó en la cafetería, hasta que Clara finalmente habló, con la voz temblorosa pero firme. «No es solo hoy», dijo. «No es solo como me trata delante de todos». Hizo una pausa y respiró hondo, como si el aire fuera un lujo que no podía darse. «Él no quiere a este bebé». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir?», preguntó, casi en un susurro. «Dice que un hijo ahora arruinaría su vida, su imagen, su reputación», continuó Clara, con lágrimas asomando en los ojos. «Quiere que finja una pérdida, que deje que todo termine antes de que nazca». El corazón de Lucía se detuvo un instante. ¿Cómo alguien podía desearle eso a la persona que más amaba, y a su propio hijo? Se le formó un nudo en la garganta. Su mano se aferró al borde de la mesa para no derrumbarse, porque sabía que Clara necesitaba apoyo, y que nadie más iba a ofrecerlo. Antes de que pudiera reaccionar, Esteban regresó del baño. Notó algo extraño en la atmósfera de la cafetería. Su sonrisa se endureció. Sus ojos recorrieron a Lucía y luego a Clara. Con voz firme, mezclando sorpresa y control. «¿Qué está pasando aquí?», dijo, intentando imponer autoridad. Clara se levantó, con el cuerpo temblando pero con la mirada fija. La cafetería entera quedó en silencio. Todos los clientes comenzaron a notar la tensión y a mirarla, sintiendo que algo grande estaba a punto de revelarse. «No voy a perder a mi hijo por tu dinero», dijo Clara, con la voz clara, aunque rota por la emoción. El murmullo creció entre los clientes. La valentía de Clara contrastaba con la arrogancia de Esteban, y Lucía sintió una oleada de orgullo y miedo mezclados. El hombre sonrió, pero era una sonrisa vacía, de alguien que no esperaba resistencia. «Nadie te va a creer», respondió Esteban, tratando de recuperar el control. «¿Sabes quién soy?». Lucía dio un paso adelante,
sintiendo que su corazón latía con fuerza, que su cuerpo estaba lleno de determinación. Yo le creo, dijo, con voz firme. Y no soy la única. Al instante, un cliente sacó su teléfono y comenzó a grabar. Otro asintió, levantando la mano como señal de apoyo. Esteban estaba acostumbrado a que todos obedecieran, a que nadie se atreviera a desafiarlo, pero ahora se encontró rodeado de algo que no podía controlar, la verdad saliendo a la luz. Clara respiró hondo, con lágrimas cayendo libremente ahora, y dijo en voz alta para que todos escucharan. No estoy sola. Él no decidirá sobre mi hijo. Nadie tiene derecho a hacerme esto. Lucía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. El secreto de Esteban estaba expuesto, y la valentía de Clara se mezclaba con un sentimiento de justicia que nadie esperaba. La cafetería entera se convirtió en un escenario donde la riqueza y el poder se enfrentaban a la humanidad y al valor. Esteban permaneció quieto por un momento, intentando recuperar la compostura, pero algo había cambiado. La dinámica de poder que había impuesto durante años estaba desmoronándose delante de sus ojos, y Lucía sabía que esta confrontación apenas había comenzado. El silencio en la cafetería era absoluto. Cada cliente contenía la respiración, consciente de que algo enorme estaba sucediendo. Clara permanecía de pie, con las manos sobre el vientre, temblando pero firme. Sus ojos, llenos de lágrimas, miraban directamente a Esteban, quien la observaba con una mezcla de ira y desconcierto. Por primera vez, su poder absoluto parecía frágil, como un castillo de naipes a punto de caer. Lucía se acercó lentamente, manteniendo la calma que tanto necesitaba para no romperse. Su corazón latía con fuerza, pero cada paso que daba la llenaba de determinación. No podía permitir que Clara quedara sola frente a alguien capaz de tanto dolor. «No la toque», exclamó Lucía, con la voz firme y clara, resonando en toda la cafetería. Esteban retrocedió apenas, sorprendido por la valentía de una simple camarera. Su mirada se endureció, pero no esperaba resistencia. Durante años, su dinero y su reputación habían sido suficientes para intimidar a cualquiera. Pero allí estaba Lucía, y junto a ella, Clara, defendida por la fuerza silenciosa de todos los presentes. Clara respiró hondo y habló con voz temblorosa pero fuerte. «No voy a quedarme callada. No voy a dejar que destruyas mi vida ni la de mi hijo». Las palabras resonaron en la cafetería como un martillo golpeando una pared de silencio. Los clientes comenzaron a murmurar, algunos tomaron sus teléfonos para grabar, otros llamaron a seguridad. Esteban gritó, intentando recuperar control, pero su voz se perdía entre los murmullos que ahora se alzaban en su contra. «No saben con quién están tratando», exclamó, tratando de imponer miedo. «Puedo hacer que esto desaparezca, que nadie crea una palabra de lo que dice». Pero nadie le temía. Por primera vez, la autoridad de Esteban no se basaba en el dinero ni en la fama, sino en la violencia y manipulación que había utilizado durante años. Los clientes, los empleados y Lucía misma habían visto suficiente para no dejar que su control continuara. La seguridad llegó, alertada por los murmullos y las señales de los clientes. 2 hombres altos y firmes se colocaron cerca de la mesa, sin necesidad de amenazas. Clara se dejó guiar, respirando con dificultad, pero con un sentido de alivio que nunca había sentido. Lucía permaneció a su lado, asegurándose de que estuviera protegida. Esteban estaba atónito. Por primera vez, no podía controlar la situación con dinero o intimidación. Sus gritos se apagaron en la puerta mientras los oficiales lo escoltaban hacia afuera. La cafetería volvió a un silencio extraño, roto solo por los sollozos de Clara y la respiración agitada de Lucía. Cuando todo terminó, Lucía se sentó junto a Clara, la tomó de la mano y la abrazó. No había aplausos, ni celebraciones ruidosas, solo un momento de alivio silencioso y profundo. Clara lloraba, pero sus lágrimas eran de liberación, no de miedo. «Gracias», susurró Clara entre sollozos. «Gracias por no dejarme sola».
Lucía sonrió con suavidad, sintiendo como una mezcla de orgullo y alivio recorría su cuerpo. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el miedo inicial aún la acompañaba. Pero también comprendió algo vital. La verdadera fuerza no reside en el dinero, el poder o la fama, sino en la valentía de hacer lo correcto, de enfrentarse al miedo y proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Ese día, Lucía entendió que, a veces, un solo acto de coraje podía cambiar destinos. Y Clara entendió que no estaba sola, que había quienes podían y querían ayudarla. Esteban, por primera vez, sintió el vacío de su poder, enfrentando las consecuencias de sus acciones frente a la verdad y la humanidad de los demás. La cafetería volvió lentamente a la normalidad, pero todos los presentes sabían que habían presenciado algo que marcaría para siempre la vida de todos. Un recordatorio doloroso de que el dinero y el poder no pueden comprar compasión, y que la verdad, cuando se muestra con valentía, siempre encuentra su camino. Días después de aquel incidente, la cafetería había recuperado su ritmo habitual, con el aroma del café llenando de nuevo cada rincón y las conversaciones fluyendo con normalidad. Pero para Lucía y Clara, nada volvería a ser igual. Habían atravesado algo que dejó cicatrices, sí, pero también abrió un camino hacia la libertad y la valentía. Clara volvió al lugar donde todo había ocurrido, no para revivir el miedo, sino para reafirmar su nueva vida. Caminó con paso firme, aún con el vientre pronunciado, y se sentó en la mesa donde la noche anterior había encontrado el coraje de decir basta. Lucía la recibió con una sonrisa cálida y un café recién preparado. Las dos compartieron un silencio cómodo, lleno de complicidad y alivio. Ya no había temor en los ojos de Clara, ahora había determinación, esperanza y amor por su hijo que crecía dentro de ella. Nunca pensé que podría sentirme tan libre, dijo Clara, con la voz temblorosa, pero segura. Y todo gracias a ti, Lucía. No solo yo, respondió Lucía. Tú tuviste el valor de hablar, de enfrentarlo. Yo solo estaba aquí para recordarte que no estás sola. Mientras hablaban, Lucía recordó los días en que veía cómo el miedo podía dominar la vida de las personas, cómo el dinero y el poder se usaban para controlar, para quebrar espíritus. Ese día había entendido algo profundo. El verdadero poder no está en las cuentas bancarias ni en los títulos, sino en la valentía, en la compasión y en la decisión de proteger a quien lo necesita. Por su parte, Esteban enfrentó consecuencias que no esperaba. Su reputación se deterioró, las redes sociales y los medios divulgaron la verdad, y aunque intentó defenderse, nadie podía borrar las imágenes de su crueldad y manipulación. Su soledad creció, y por primera vez, comprendió que el dinero no podía llenar el vacío dejado por la falta de humanidad. Lucía volvió a sus tareas diarias en la cafetería. Su vida no había cambiado económicamente, pero sí había cambiado su corazón. Se sentía más fuerte, más segura, consciente de que un solo acto de valentía podía alterar el rumbo de muchas vidas. Clara, por su parte, empezó a preparar todo para recibir a su hijo con esperanza y protección, lejos de un hombre que nunca debió controlar su destino. Mientras el sol caía sobre la ciudad y la cafetería se iluminaba con luces cálidas, Lucía y Clara compartieron un último momento de silencio, uno que decía más que 1000 palabras. Habían atravesado el miedo, la humillación y el dolor, y ahora podían respirar. La lección estaba clara, la verdad y la valentía son armas más poderosas que el dinero y la intimidación, y la humanidad siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros. Porque a veces, un solo acto de coraje puede cambiar el destino de alguien, y ese cambio puede marcar la diferencia entre la vida y el miedo, entre la opresión y la libertad. Si tú hubieras estado en esa cafetería, ¿habrías tenido el valor de intervenir y proteger a quien no podía defenderse, o habrías permanecido en silencio? Cada respuesta revela algo sobre nosotros mismos. Porque la verdadera valentía no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos cuando nadie nos observa.